Princesa saudita enfrenta crimen de honor por esposo, por infertilidad. Entonces Jesús la salvó. Mi nombre es Amiran, tengo 32 años. El día en que pronuncié el nombre de Jesús por primera vez, los guardias que venían a ejecutarme cayeron al suelo como si una mano invisible los hubiera derribado. Yo era una princesa saudita, descendiente de una de las familias más poderosas de Arabia. Crecí rezando 5 veces al día hacia la Meca, cubriendo mi rostro ante cualquier hombre que no fuera mi familia, creyendo que mi honor era más valioso que mi propia vida. Pero ninguna oración, ningún ritual, ninguna sumisión pudo salvarme la noche en que mi esposo decidió que yo merecía la sentencia más cruel, el crimen de honor disfrazado de justicia familiar. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no vale nada para las personas que deberían protegerte? Esa noche, mientras escuchaba los pasos de los guardias acercándose por el pasillo de mármol del palacio, entendí que para mi familia, para mi esposo, para todo mi mundo, yo era prescindible. Pero lo que sucedió después desafió toda lógica, toda explicación, toda mi fe anterior, porque alguien que yo nunca había adorado estaba a punto de salvarme. Desde los 5 años aprendí a inclinarme en oración. Mi abuela, una mujer de rostro severo y voz firme, me enseñó cada movimiento del Salot, cada palabra del Corán que debía memorizar antes de cumplir los 10 años. Amira me decía mientras ajustaba mi hijab con manos ásperas, una mujer que no ora es una mujer sin valor. Una mujer que no obedece es una vergüenza para Alá y para su familia. Despertar antes del amanecer para el Fajr se convirtió en mi rutina sagrada. El agua fría del vudú en mi rostro, el tapete de oración orientado exactamente hacia la Meca, las palabras árabes fluyendo de mis labios mientras mi frente tocaba el suelo. 5 veces al día, cada día, durante 27 años, durante el Ramadán, ayunaba desde el alba hasta el anochecer, sintiendo como mi estómago se retorcía de hambre, pero orgullosa de mi disciplina espiritual. Mi padre era un hombre influyente en la corte real. Nuestra familia tenía acceso directo a los príncipes. Participábamos en decisiones políticas. Nuestro apellido abría puertas que otros ni siquiera sabían que existían. En nuestro palacio, todo seguía las reglas más estrictas del Islam: los hombres en un ala, las mujeres en otra. Ninguna música, ninguna risa fuerte, ninguna pregunta que desafiara lo establecido. Pero incluso, en medio de tanta devoción religiosa, algo dentro de mí se sentía vacío. Como si todas esas oraciones rebotaran contra el techo y nunca llegaran a ningún lugar. Como si Alá estuviera tan distante, tan severo, tan imposible de complacer, que nunca podría alcanzarlo sin importar cuánto me esforzara. La primera fisura en mi fe apareció cuando tenía 16 años. Una de nuestras empleadas domésticas, una mujer filipina llamada Rosa, cayó gravemente enferma. Los médicos dijeron que necesitaba una cirugía, cara que su salario nunca podría pagar. La vi llorando en la cocina, sosteniendo una pequeña cruz de madera entre sus manos temblorosas, susurrando palabras en un idioma que no entendí. 3 días después, un hombre desconocido tocó a la puerta del servicio, preguntando por Rosa Ann. Era un médico cristiano que había escuchado de su situación y ofreció operarla gratuitamente. Jesús me envió, le dijo con una sonrisa tranquila. Rosa lloró de gratitud, y yo, escondida detrás de una columna, sentí algo extraño en mi pecho. ¿Por qué el Dios de los cristianos respondía así? ¿Por qué mis oraciones nunca habían producido algo tan tangible? A los 24 años me casaron con un primo lejano, un hombre de 38 años llamado Khalid. Era parte de una alianza estratégica entre familias. No lo amaba, pero eso no importaba. En nuestro mundo, el amor era irrelevante. Lo que importaba era el honor, la descendencia, la continuidad del linaje. Durante los primeros 3 años de matrimonio, intentamos tener hijos. Cada mes que mi periodo llegaba, veía cómo la mirada de Khalid se volvía más fría, más acusadora. Su madre comenzó a susurrar a mis espaldas. Las otras esposas de la familia me miraban con desprecio, y yo seguía orando, seguía ayunando, seguía rogándole a Alá que abriera mi vientre. Pero cuando los médicos finalmente hicieron los estudios, descubrieron la verdad que nadie quería aceptar. El problema no era mío, era de Khalid. Su conteo de espermatozoides era casi nulo. Pero en Arabia Saudita, admitir que un hombre es infértil es peor que admitir cualquier crimen. Así que la narrativa cambió.
Los documentos médicos desaparecieron, y de repente, yo era la culpable. Amira es estéril. Esas 3 palabras destruyeron mi vida en un instante. Khalid las pronunció frente a su familia, frente a los ancianos del clan, frente a testigos que certificarían mi deshonra. No importó que yo gritara la verdad. No importó que suplicara que revisaran los resultados médicos reales. En una sociedad donde la palabra de un hombre vale más que la vida de una mujer, mi voz se perdió en el vacío. Las semanas siguientes fueron un infierno calculado. Me mudaron a una habitación apartada del palacio, como si mi presencia contaminara el hogar. Las empleadas dejaron de hablarme. Los guardias me miraban con desprecio. Escuchaba los susurros a través de las paredes de Shonghao, Maujitao y Nuchu. Khalid comenzó a hablar de divorcio, pero su familia tenía otros planes. Un divorcio público significaría admitir que habían elegido mal, que la alianza familiar había fallado. Era más conveniente. Otra solución una solución silenciosa, una solución permanente, un accidente que restauraría el honor familiar y eliminaría el problema de raíz. La noche del 23 de marzo, escuché la conversación que confirmó mis peores temores. Estaba acostada en mi habitación, mirando el techo dorado que alguna vez me había parecido hermoso y ahora se sentía como la tapa de un ataúd de lujo. Voces masculinas en el pasillo, la voz de mi suegro mañana por la noche. Debe parecer natural, una caída, quizás, o una reacción alérgica. Tenemos médicos que firmarán lo que sea necesario. A mi corazón se detuvo. No era paranoia. No era exageración, era una sentencia de ejecución pronunciada con la misma frialdad con la que se ordena la cena. Y nadie, absolutamente nadie en ese palacio, movería un dedo para salvarme. A las 10 de la noche del día siguiente, escuché los pasos. No eran pasos normales, eran lentos, deliberados, sincronizados. El sonido de botas militares sobre mármol. Me levanté de la cama, temblando tan violentamente que apenas podía mantenerme de pie. Miré hacia la puerta de madera tallada, con sus intrincados diseños geométricos islámicos, y supe que cuando se abriera, mi vida terminaría. Me dejé caer de rodillas sobre la alfombra persa. Mis manos buscaron automáticamente el tapete de oración. Pero esta vez, las palabras no salieron. Intenté recitar la Saada Ashhadu en La ilaha illa Allah. Pero mi garganta se cerró. Intenté pedir misericordia a Alá, pero sentí como si mis oraciones chocaran contra un muro invisible y cayeran al suelo sin respuesta. Fue entonces cuando recordé a Rosan, la filipina que lloraba en la cocina y cuyo Dios había enviado ayuda. Las palabras que ella susurró aquella vez resonaron en mi memoria como un eco lejano, aun cuando ya no puedas más. Llama a Jesús. En ese momento no le di importancia. Era el Dios de los infieles. El Dios de los cristianos, el Dios que mi religión me había enseñado a rechazar. Pero ahora, con los pasos acercándose, con mi vida contándose en segundos, con la certeza de que Alá no respondería, ¿qué más me quedaba? Cerré los ojos. Lágrimas corrían por mis mejillas, y con una voz quebrada, pronuncié un nombre que nunca había salido de mis labios. Engesuf, si existes, si puedes escucharme, ayúdame. Lo que sucedió en los siguientes 3 segundos desafió toda física, toda lógica, toda mi comprensión de la realidad. El aire de la habitación cambió. No se volvió frío ni caliente. Se volvió un vivo como si la atmósfera misma hubiera cobrado conciencia. Un viento comenzó a soplar dentro de la habitación cerrada. Las cortinas de seda se agitaron violentamente aunque todas las ventanas estaban selladas. Las lámparas de cristal que colgaban del techo comenzaron a parpadear. No como un fallo eléctrico normal, parpadeaban con un ritmo, con un propósito, como si estuvieran respondiendo a una presencia invisible. Sentí que algo o alguien había entrado a la habitación. No podía verlo, pero su presencia era tan real como el aire que respiraba. Y entonces escuché la voz. No vino de afuera. Vino de adentro de mi pecho, resonando en cada fibra de mi ser. No temas. Hija mía, yo estoy contigo. Abrí los ojos justo cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Pero no fueron los guardias quienes la abrieron. Se abrió sola, como si una mano gigante e invisible la hubiera empujado con fuerza sobrenatural. Y lo que vi del otro lado me dejó paralizada. Los 3 guardias que venían por mí estaban en el suelo, no heridos, no inconscientes, simplemente entirados.
como si hubieran tropezado con algo que no podían ver. Sus rostros mostraban confusión y miedo genuino. Uno de ellos murmuraba versículos del Corán. Aterrorizado, otro intentaba levantarse, pero sus piernas no le respondían. Supe, en ese instante, que tenía una oportunidad. Una única oportunidad, y quienquiera que hubiera respondido mi oración, desesperadamente la había dado. Me puse de pie con una fuerza que no era mía. Mis piernas, que segundos antes temblaban de terror, ahora se movían con propósito. Pasé junto a los guardias caídos. Uno intentó agarrar mi tobillo, pero su mano se detuvo en el aire, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Sus ojos se abrieron con terror puro. ¿Qué eres?, susurró. Corrí por el pasillo de mármol. Mis pies descalzos hacían eco en las paredes. Esperaba que en cualquier momento aparecieran más guardias, más obstáculos, más amenazas. Pero el palacio estaba extrañamente silencioso, como si todos los habitantes hubieran sido puestos en pausa. Podía escuchar mi propia respiración agitada, el latido frenético de mi corazón. Pero nada más mientras corría, una película de mi vida pasó frente a mis ojos. Cada oración que recité, sin sentir respuesta, cada ayuno que hice esperando aprobación divina, cada vez que me postré buscando un Dios que parecía sordo a mi dolor, cada momento en que me sentí sola, incluso rodeada de gente que profesaba la misma fe. Y ahora, huyendo por mi vida, después de pronunciar el nombre de Jesús, sentía algo que nunca había experimentado en 27 años de devoción islámica en paz. Una paz inexplicable, como si alguien caminara a mi lado diciéndome: yo tengo el control, confía en mí. Llegué a los jardines del palacio. La noche era oscura, sin luna, pero extrañamente podía ver el camino con claridad, como si una luz invisible iluminara mis pasos. Las fuentes que normalmente salpicaban agua estaban en silencio. Los guardias que vigilaban el perímetro no estaban en sus puestos. Era como si una mano divina hubiera orquestado cada detalle para mi escape. Mientras corría por los jardines, sentí una presencia caminando a mi lado. No podía verla con mis ojos físicos, pero era tan real como el suelo bajo mis pies. Una calidez envolvía mi cuerpo a pesar del frío de la noche del desierto. Y entonces escuché las palabras de nuevo, más claras esta vez: no estás sola, nunca lo has estado, yo siempre te he visto. Lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, no de miedo, sino de algo completamente diferente. Era como si todas las heridas de mi vida, todos los rechazos, todas las humillaciones, estuvieran siendo tocadas por un amor que yo desconocía, que existiera, un amor que no pedía nada a cambio. Un amor que no estaba condicionado a mi desempeño religioso o mi capacidad de dar hijos. Un amor que simplemente eran de repente, a través de las palmeras del jardín, vi luces acercándose. Mi corazón se aceleró pensando que habían descubierto mi escape. Pero lo que apareció frente a mí me dejó sin palabras. Era un automóvil negro, uno de los vehículos del servicio del palacio. Se detuvo exactamente frente a mí, y lo más extraño, no había nadie en el asiento del conductor. La puerta del lado del pasajero se abrió lentamente, como si una mano invisible la hubiera abierto. El motor estaba encendido. Las luces bajas iluminaban el camino, y esa voz dentro de mi pecho dijo con firmeza: sube. Durante un segundo dudé, pensé que estaba perdiendo la cordura. ¿Un carro sin conductor? ¿Una puerta que se abre sola? Pero entonces recordé los guardias cayendo, las luces parpadeando, el viento en una habitación cerrada. Quien estaba orquestando esto claramente no seguía las reglas de la realidad que yo conocía. Subí al carro, la puerta se cerró sola, y el vehículo comenzó a moverse, navegando por los caminos del jardín, con precisión imposible, dirigiéndose hacia la salida trasera del palacio que solo el personal de servicio conocía. El carro atravesó la puerta de servicio sin que nadie lo detuviera. Los guardias de la entrada estaban dormidos en sus puestos, algo que nunca sucedía. El vehículo giró hacia la carretera principal y aceleró. Yo me aferraba al asiento, mirando por el espejo retrovisor esperando ver luces de persecución, pero solo había oscuridad. Después de conducir durante lo que pareció una eternidad, el carro se detuvo junto a un pequeño puesto de gasolina en las afueras de Riad. Y justo cuando se detuvo, vi a una mujer de pie bajo la luz amarillenta de la estación. Era Rosa, la empleada filipina que había trabajado en nuestro palacio años atrás. Salí del carro con las piernas temblorosas. Rosa me miró con ojos llenos de lágrimas y dijo:
Ann sabía que vendrías. Él me lo dijo. ¿Quién?, pregunté con voz quebrada. Jesús, respondió con una sonrisa. Hace 10 minutos estaba orando en mi casa cuando vi una luz blanca llenar mi habitación, y escuché una voz que me dijo: Ann, ve a la estación de gasolina en la carretera del sur. Una de mis hijas necesita ayuda. Me derrumbé en ese momento. Todas las fuerzas que me habían sostenido durante la huida se desvanecieron y caí de rodillas en el concreto sucio de la estación. Rosa me abrazó mientras yo sollozaba incontrolablemente. ¿Quién es Jesús?, le pregunté entre lágrimas. ¿Por qué me salvó? Yo no soy cristiana. Ann, yo nunca lo adoré. Yo lo rechacé toda mi vida. Rosa tomó mi rostro entre sus manos y me miró con ternura. Ese es exactamente el tipo de personas que Jesús busca, dijo suavemente. No los que se creen justos, no los que piensan que merecen salvación, sino los quebrantados, los rechazados, los que no tienen a nadie más. Él murió en una cruz por ti. Amira murió para que pudieras tener una relación real con Dios, no basada en rituales o desempeño, basada en amor. Esa noche, en una habitación modesta de una casa cristiana clandestina en Riad, Rosa me contó la historia que cambió mi vida para siempre. Me habló de un Dios que se hizo hombre, de un Salvador que no vino a condenar sino a rescatar, de un sacrificio en el Calvario que pagó el precio que yo nunca podría pagar. En el Islam, me dijo, tu salvación depende de tus obras, de cuántas veces ores, de cuántos ayunos cumplas, de si logras hacer el Hajj antes de morir, y aún así, nunca tienes certeza de que será suficiente. Alá pesa tus buenas obras contra las malas en una balanza, y solo esperas que las buenas sean más pesadas. Pero Jesús continuó con voz emocionada, ya pagó todo. Cuando murió en la cruz, gritó: han consumado, es terminado, han completado. No hay nada que tú tengas que añadir, solo tienes que aceptar lo que Él ya hizo. Me mostró una Biblia en árabe, abrió el libro de Juan y me leyó: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Algo dentro de mí se rompió. Pensé en todos los años que pasé tratando de ganar el amor de Alá. Todos los rituales vacíos, todas las oraciones sin respuesta, todo el miedo de nunca ser suficiente. Y aquí estaba alguien que me decía que Dios me amaba tanto que se sacrificó a sí mismo por mí. No porque yo lo mereciera, sino porque Él así decidió amarme. ¿Qué debo hacer?, pregunté. En Rosa sonrió. Solo entrega tu vida a Él. Al reconoce que eres pecadora, reconoce que no puedes salvarte a ti misma y acepta el sacrificio de Jesús como pago por tus pecados. Es así de simple. Esa noche, por primera vez en mi vida, oré de verdad. No recité palabras memorizadas, no seguí un ritual establecido, simplemente hablé desde mi corazón roto a Jesús. Yo no te merezco, toda mi vida te rechacé, pero tú me salvaste cuando todos me condenaron. Acepto tu sacrificio, perdona mis pecados, sé el Señor de mi vida. La vida que siguió fue cualquier cosa menos fácil. Rosa me conectó con una red clandestina de cristianos que ayudaban a convertidos musulmanes a escapar de Arabia Saudita. Durante 3 semanas me escondí en diferentes casas, siempre moviéndome, siempre temerosa de ser descubierta. Mi familia había puesto una recompensa por mi captura. La historia oficial era que yo había sido secuestrada, pero los cristianos que me ayudaban sabían la verdad. Finalmente, con documentos falsos y la ayuda de contactos internacionales, logré salir del país. Llegué a un lugar seguro que no puedo revelar por la seguridad de otros que todavía están escapando. Pero lo que puedo decir es que el día que crucé la frontera y supe que estaba a salvo, me derrumbé en llanto. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Por primera vez en 32 años, podía respirar sin miedo, podía hablar sin filtrar cada palabra, podía existir sin la constante presión de cumplir expectativas imposibles. 2 meses después de mi escape, me bauticé. Fue en una pequeña iglesia, con apenas 20 personas presentes. Cuando el pastor me sumergió en el agua y me levantó diciendo: Ana, mira, has sido sepultada con Cristo en su muerte y resucitada a una nueva vida, sentí que toda mi vida anterior se lavaba. La princesa saudita murió y nació una hija de Dios, Pero lo más milagroso vino después. 6 meses después de mi conversión,
Comencé a sentirme extraña, náuseas, mareos, sensibilidad en los senos. Fui al médico pensando que tenía alguna enfermedad y me dieron la noticia que cambió todo estaba embarazada. Era imposible. Los médicos en Arabia Saudita habían confirmado que mi sistema reproductivo estaba dañado por años de estrés. Tenía endometriosis severa. Las probabilidades de quedar embarazada naturalmente eran casi nulas. Pero Dios, el mismo que abrió el vientre de Sara cuando tenía 90 años, había decidido abrirme el mío. 9 meses después di a luz a un bebé saludable, una niña de ojos enormes y llanto fuerte. La llamé Grace Angracia, porque eso era exactamente lo que Dios me había mostrado: gracia inmerecida, favor no ganado, amor sin condiciones. Pero la alegría de ser madre vino acompañada de un dolor profundo. Mi familia nunca conocería a mi hija, mi madre, mi padre, mis hermanas. Todos me habían declarado muerta. Para ellos, yo era una apóstata, una traidora, una vergüenza que debía ser borrada de la memoria familiar. Intenté contactar a mi madre una vez. A través de un intermediario, le envié una foto de Grace. Le dije que estaba viva, que estaba bien, que había encontrado la verdad. La respuesta fue devastadora. Mi madre quemó la foto y envió un mensaje claro: la hija que tuve murió. No conozco a ninguna Amira. Ese rechazo dolió más que el intento de asesinato. Porque una cosa es que te maten el cuerpo, otra es que te maten en el corazón de tu propia madre. Lloré durante días. Le pregunté a Dios por qué el precio de conocerlo tenía que ser tan alto. Pero entonces recordé las palabras de Jesús que Rosa me había mostrado en la Biblia: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Y entendí que seguir a Cristo significa estar dispuesta a perderlo todo. Incluso la familia. Sin embargo, Dios no me dejó sola. La comunidad cristiana se convirtió en mi nueva familia. Mujeres que me abrazaban cuando lloraba. Hombres que protegían mi seguridad, niños que jugaban con Grace como si fuera su hermana. Y descubrí que la familia de Dios es más real, más leal, más amorosa que cualquier lazo de sangre. Vivir como una cristiana ex musulmana significa vivir con un blanco en la espalda. Hay organizaciones islámicas radicales que consideran que los apóstatas merecen la pena capital. Recibo amenazas regularmente, mensajes en redes sociales diciéndome que me van a encontrar, fotos de cuchillos con mi nombre escrito en árabe, videos de ejecuciones de otros convertidos como advertencia. He tenido que mudarme 4 veces en 3 años. No puedo publicar fotos de Grace mostrando su rostro, no puedo revelar la ciudad donde vivo, no puedo visitar ciertos países porque tengo una orden de arresto internacional por insultar al Islam. Mi existencia misma es un crimen en 11 países del mundo. Hay noches en que el miedo es tan fuerte que apenas puedo respirar. Noches en que miro a Grace dormir y me pregunto si estoy siendo egoísta por traerla a esta vida de persecución constante. Noches en que me pregunto si hubiera sido más fácil simplemente quedarme callada, esconder mi fe, fingir que seguía siendo musulmana. Pero entonces recuerdo esa noche en el palacio. Recuerdo los guardias cayendo. Recuerdo el carro sin conductor. Recuerdo la voz que me dijo: no temas. Y sé que si Dios me salvó de una manera tan milagrosa, no fue para que me escondiera, fue para que contara mi historia, para que gritara desde los tejados que Jesús es real, que Jesús escucha, que Jesús salva. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y esas palabras se han vuelto mi lema, porque si vivo, viviré contando el testimonio de lo que Dios hizo. Y si muero por mi fe, moriré sabiendo que voy a encontrarme cara a cara con el que me rescató. Hoy, 5 años después de esa noche, mi vida es completamente diferente. Trabajo con una organización que ayuda a mujeres musulmanas que quieren dejar el Islam, pero tienen miedo de las consecuencias. Hemos ayudado a escapar a 238 mujeres en los últimos 3 años. Mujeres de Arabia Saudita, Irán, Pakistán, Afganistán, cada una con una historia desgarradora, cada una buscando la libertad que solo Cristo puede dar. Les cuento mi testimonio, les muestro que sí es posible sobrevivir después de dejar el Islam, que sí hay vida después del rechazo familiar, que sí hay esperanza cuando todo parece perdido, y veo cómo sus rostros cambian cuando escuchan que el mismo Dios que me salvó está dispuesto a salvarlas a ellas. Grace ahora tiene 4 años. Es una niña alegre, llena de vida,
que ama a Jesús, con la fe simple de los niños. Cuando le pregunto qué quiere ser cuando crezca, me dice quiero hablarle a la gente de Jesús. Como tú, mami. Y mi corazón se llena de gratitud porque Dios tomó mi tragedia y la convirtió en un legado de fe. He aprendido que Dios no desperdicia ningún dolor. Cada lágrima que derramé en ese palacio, cada noche de soledad, cada momento de desesperación, Dios lo está usando ahora para rescatar a otras. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, dice que todas las cosas ayudan a bien. Y puedo testificar que eso es absolutamente verdad. También he aprendido que la vida cristiana no es fácil, pero es real. No es una religión de rituales vacíos, es una relación viva con un Dios que responde, que actúa, que interviene. He visto sanidades milagrosas, he visto provisiones inexplicables, he visto puertas abrirse cuando parecía que todo estaba cerrado, porque el Dios que resucitó a Jesús de los muertos sigue haciendo milagros hoy. Si estás escuchando mi historia ahora mismo, no es coincidencia. Dios orquestó que este testimonio llegara a tus oídos en este momento preciso de tu vida, aun porque Él te conoce. Conoce tu dolor, conoce tu vacío, conoce las preguntas que ni siquiera te atreves a pronunciar en voz alta. Quizás eres musulmán y estás cansado de intentar ganar el favor de Alain. Quizás has rezado 5 veces al día durante años y todavía sientes que el cielo está cerrado. Quizás has cumplido todos los rituales, pero tu corazón sigue vacío. Quiero que sepas que hay un Dios que ya hizo todo por ti. No tienes que ganarte su amor, ya es tuyo. Aunque quizás vienes de otra religión y estás buscando algo real, algo más que tradiciones heredadas y ceremonias vacías, algo que toque tu corazón y transforme tu vida. Jesús es esa respuesta. No es una religión más. Es la verdad que libera. O quizás eres ateo y piensas que todo esto es superstición, que los milagros no existen, que Dios es un invento humano. Te reto a que hagas lo que yo hice esa noche en el palacio. Pronuncia el nombre de Jesús con sinceridad. Dile en sí existes. Muéstramelo. Dios responde a los corazones honestos que buscan la verdad, porque este es el mensaje que arriesgo mi vida para compartir en Jesús. Es real. Jesús escucha, Jesús salva. No importa qué religión tengas ahora, no importa qué hayas hecho en el pasado, no importa cuán lejos te sientas de Dios. Él está esperando que pronuncies su nombre, está esperando que le entregues tu vida, está esperando para transformarte como me transformó a mí. Yo era una princesa saudita condenada a morir. Hoy soy una hija del Rey de Reyes. Perdí mi familia terrenal, pero gané una familia eterna. Perdí mi palacio, pero gané un hogar en el cielo. Perdí mi vida antigua, pero encontré vida verdadera. La misma elección que yo enfrenté ahora está frente a ti. Puedes rechazar este mensaje y seguir en tu religión o incredulidad. O puedes atreverte a decir en Jesús, si eres real, muéstramelo. Te prometo que Él responderá, porque Él está buscando corazones dispuestos a conocer la verdad. No esperes a estar en tu lecho de muerte. No esperes a que sea demasiado tarde. Este podría ser el último llamado que Dios te hace. Como dice la Biblia, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Mi nombre es Amiran, fui rescatada por Jesús cuando todos me habían condenado. Y hoy te digo con toda autoridad, en Jesús puede rescatarte a ti también. Solo tienes que llamarlo.